la gloria. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18, el verso 7 al verso 11. Cuando todo lo tengamos me dice amén. Dice la Escritura: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Verso 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Diga conmigo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Verso 11 y último: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de nuestro Dios. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos en este día por la oportunidad que usted nos concede de venir y predicar su palabra preciosa. En el nombre bendito de Jesús, Señor, usa nuestra boca, Señor, para poder llevar este mensaje que usted quiere que su pueblo escuche en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Si hay algún hermano, alguna hermana que está siendo estorbado por alguna enfermedad o algún síntoma de ella, oh Dios, en el nombre de Jesús pedimos que tú toques al enfermo, que toques al abatido, que toques al que está pasando situaciones difíciles en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Solamente decimos la palabra y sabemos que nuestra palabra no tiene validez, pero cuando invocamos tu nombre santo, entonces esa palabra se convierte en poderosa. En el nombre de Jesús, Señor, hágase todo para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse diciendo: gloria a Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Y realmente estamos contentos, hermanos, que nuestro Dios nos concede la vida. Y en esta mañana he traído un tema para compartir con cada uno de ustedes, y lo hemos retomado, lo he sacado de estos versículos, y el tema para esta mañana es: oían, creían y eran bautizados. Y lo he tomado acerca del versículo 8, del cual estamos iniciando en esta mañana. Una vez más, ese es el tema para nosotros. Oían, creían y eran bautizados. Déjame decirte, amado hermano, mi hermana, que cuando realmente nosotros nos metemos de lleno a estudiar todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos encontrar toda clase de enseñanza, pero sobre todo hallamos la enseñanza básica y necesaria para que todo creyente, cada hermano, cada hombre, cada mujer y cada congregación que exista hoy en día puedan tomar esas bases y fortalecerse cada día más, porque es en el libro de los Hechos de los Apóstoles en donde nosotros encontramos todo lo que nosotros necesitamos para continuar hacia adelante, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles es donde nosotros podemos ver realmente cómo creía la iglesia, cómo perseveraba, qué hacía, cómo alababan a Dios, cómo evangelizaban, cómo bautizaban, cómo hacían todo para la gloria y honra del Señor. Es por eso que cuando comenzamos el estudio que estamos llevando a cabo cada día en nuestros hogares, comenzamos precisamente con el libro de los Hechos de los Apóstoles, a modo de leer un capítulo diario para que como iglesia podamos ir aprendiendo y sobre todo identificar cuál es la base bíblica para cada uno de nosotros, porque es en el libro de los Hechos de los Apóstoles en donde encontramos la base sólida para que nosotros como iglesia podamos crecer cimentados en la roca inconmovible que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted y yo estamos cimentados, amparados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, todo lo demás crecerá para la gloria y honra del Señor. Todo será yendo y creciendo, siendo edificado para exaltar el nombre de Jesús.
Ahora, cuando leemos esta porción bíblica, nosotros podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo está en una ciudad llamada Corinto. Esta ciudad, para que tengamos un poco más de idea, estaba ubicada en Grecia, y esta ciudad llamada Corinto era una ciudad conocida por la idolatría y por la perversa conducta que había en sus ciudadanos. No se extrañe, pero es algo parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Por eso es que nosotros podemos entender cuán importante es oír la palabra de Dios, pero también creer en esta palabra. Déjame decirte, amado hermano, que si no la oímos, ¿cómo vamos a creer si verdaderamente no la escuchamos primero? El Señor envía a Pablo a esta ciudad llamada Corinto para que pueda ir y impartir la palabra de Dios, y sobre todo para que pueda confirmar la obra que Dios había empezado en ese lugar. Encontramos a un hombre llamado Crispo, el cual era el principal de la sinagoga. Vaya conmigo al capítulo 18, el verso 8, donde vemos que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Notemos que este hombre llamado Crispo era el principal de la sinagoga. Si lo pudiéramos pasar a un vocabulario más comprensible o entendible, diríamos que era el pastor de ese rebaño o de aquel lugar. Pero este hombre creyó en el Señor Jesús, y luego cada uno de los miembros de su familia se fueron añadiendo, y posteriormente aquellas personas que se reunían en aquel lugar oyendo la palabra de Dios creían y eran bautizados en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Déjame decirte, amado hermano, que cuando revisamos un poquito más esta palabra, nos damos cuenta que este hombre Crispo comenzó a creer en el Señor Jesucristo, y a través de él muchas almas fueron añadiéndose a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero nos damos cuenta en el verso 7, el verso anterior, donde había un hombre llamado Justo. Diga conmigo, Justo. Justo era el nombre de ese hombre, y este hombre estaba cerca, vivía cerca de aquel otro llamado Crispo. Cuando miramos el verso 7 dice: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Es decir, este hombre llamado Justo tenía su casita ubicada cerca de donde estaba la sinagoga, donde estaba el templo, donde vivía un hombre llamado Crispo, y este hombre era el principal o el pastor de aquella congregación. Note que el apóstol Pablo llegó primeramente donde la casa del hombre llamado Justo, y este a su vez estaba llevándole la palabra a Crispo, que era el pastor de aquella congregación. Déjame decirte, amado hermano, que hay un grande propósito cuando Dios te ha traído a este lugar, porque a través de ti el Señor quiere alumbrar y quiere alcanzar muchas más almas que están y se mueven alrededor de nosotros. Pero tú y yo somos necesarios que llevemos y compartamos la palabra de Dios. Ahora déjame decirte que en pocas palabras podemos ver que hay alguien que tiene que llevar las buenas nuevas de salvación. Diga conmigo, ese soy yo. Vamos, dígalo sin pena, ese soy yo. Hay alguien que tiene que llevar las buenas nuevas de salvación. Diga conmigo, ese soy yo. Ese soy yo. Usted dirá: yo, hermano, sí, usted es el encargado, que el Señor lo ha traído a este lugar para equiparlo, para ayudarlo, para transformarlo, para sanarlo, para liberarlo, para bautizarlo. Porque es necesario que usted escuche primeramente la palabra de Dios, para que luego que la escucha pueda creer en esa palabra poderosa, y luego pueda continuar con lo que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros, hermanos. Debemos ver que Pablo se quedó para confirmar la fe de los hermanos, y cuando revisamos el contexto de todo este capítulo 18 nos damos cuenta que Pablo comenzó una iglesia en aquel lugar, y todo comenzó por la casa de un hombre llamado Justo. Este le lleva la palabra a Crispo. Crispo cree con toda su casa, y ahora hay un buen grupo de hermanos que están alabando y glorificando el nombre del Señor.
Pero algo curioso, y ahí es donde quiero introducirme en esta mañana. Algo curioso, está muy bueno llevar la palabra de Dios, pero hay algo que me inquietó cuando leí esta porción bíblica. Hay algo que me inquietó, que me llamaba tanto. Y el Señor decía, pero hay algo que esta gente estaba haciendo. Oían la palabra de Dios. Y después que la oían, creían en esa palabra. Y después que la creían, se bautizaron. Cuán importante es que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Que la escuchemos, que la creamos con todo nuestro corazón, pero sobre todo que nos bauticemos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de bautismo, y voy a tomarme una pausita para hablar un poco acerca de esto. Cuando hablamos de bautismo, a veces las personas creen que para poder bautizarse necesitan cumplir un sinfín de requisitos, un sinfín de cosas para realmente poderse bautizar. Y déjame decirte, amado hermano, que realmente para bautizarnos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, lo único que necesitamos es oír la palabra, creer la palabra, y de esa manera podemos bautizarnos invocando el nombre glorioso del Señor Jesucristo. No hay tropiezo, no hay obstáculo, no hay cosa que podamos inventar o que alguien se pueda inventar para que podamos entender que para bautizarnos lo único que necesitamos es oír esta palabra. Romanos capítulo 10 verso 17 dice que la fe viene por el oído. Oh hermano, nosotros si queremos crecer en fe, si queremos crecer buscando más de nuestro Dios, necesitamos estar empapándonos de la palabra de Dios, y de esa manera nuestra fe va a crecer, de esa manera vamos a ser creyentes, y de esa manera vamos a obedecer lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Déjame decirte que muchas veces no se bautizan las personas, o no nos bautizamos, o no toman la seriedad necesaria para poder llevar a cabo el bautismo. Es que muchas veces no hay claridad acerca del bautismo. A veces no se tiene una claridad exacta, una claridad total de lo que realmente dice la palabra de Dios. ¿Para qué es el bautismo? ¿Cuál es el propósito? Pero déjame decirte, amado hermano, que en esta mañana Dios quiere que tú y yo tengamos esa claridad. Dios quiere que tú y yo tengamos la certeza. Dios quiere que tú y yo tengamos la seguridad de realmente para qué es el bautismo. No es para pertenecer a una congregación o para ser parte de una congregación. Es para el perdón de nuestros pecados, para que cada una de nuestras iniquidades, para que cada una de nuestras rebeliones puedan ser borradas por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nos damos cuenta de este hombre llamado Crispo, usted sabe, y si alguna vez usted ha podido leer un poco acerca de las costumbres judías, nos damos cuenta que el judío es bastante apegado, bastante aferrado a la ley mosaica o a la ley que Dios estableció a través de Moisés, su siervo. El judío es muy apegado, pero dice la palabra de Dios que cerca de este hombre llamado Crispo vivía uno llamado Justo, y este le estaba llevando la palabra de Dios. No sabemos cuánto tiempo Justo le estaba llevando la palabra de Dios a este llamado Crispo, que era el líder de esa congregación. Pero dice la palabra de Dios que Crispo comenzó a creer. Crispo comenzó a creer en la palabra poderosa que estaba siendo llamada por un hombre llamado Justo. Note, Justo no se menciona en ninguna parte más del Evangelio, del Nuevo Testamento. Nunca más es mencionado, solamente en ese momento. Pero él estaba haciendo algo tremendo. Él estaba haciendo su trabajo. Él estaba haciendo su parte. Era poderle llevar esa palabra a Cristo y que este hombre pudiera escuchar. Yo creo que Cristo de entrada no escuchó esa palabra. A lo mejor Justo llegaba, Dios te bendiga, hermano, y aquel hombre lo volteaba a ver y oh, Dios te bendiga. Se sabe cuando le llevamos la palabra de Dios. Y se iba, pasaba de largo Justo. Y a lo mejor otra vez que se lo encontraba, paz de Cristo, hermano. Y Cristo, ¿cómo paz de Cristo? Tú sabes que yo no creo en Cristo.
que mi Dios es Jehová, que mi Dios es el Dios verdadero, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pasaba adelante. A lo mejor justo otra vez se lo encontraba por ahí. Dios te bendiga, mi hermano. En una de esas, el Señor está haciendo la obra. El Señor comenzó a hacer la obra. Ahora está allí. Y de repente, tal vez, algo sucedió. No sé qué ocurrió, qué puso el Señor para que se llevara ese encuentro. Y ya no solamente fueron esas palabras, sino que comenzaron a platicar un poco de la palabra de Dios. Y podemos ver que como este hombre justo empezó a declararle la palabra de Dios. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de compartir esa palabra con alguien, tal vez un Dios te bendiga, tal vez un paz de Cristo, tal vez que te vaya bien, tal vez muchas palabras que el Señor puede poner en tu boca, tal vez en ese momento sentimos que no surten efecto, pero la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios es poderosa, mi hermano, y ahí está ese hombre llamado Cristo siendo impactado. A lo mejor ese hombre comenzó a pensar dentro de su cabecita, ¿y este por qué me saluda así? ¿Y este por qué me habla así? Si yo tengo mi Dios. Si este hombre es judío igual que yo, ¿y por qué me está hablando de un tal Jesús y un tal Cristo que yo no entiendo? Pero déjame decirte, amado hermano, que la palabra de Dios comenzó a surtir efecto y podemos ver que ahora ese hombre está oyendo la palabra de Dios y llega un momento que comienza a creer. No creía en Jesucristo, pero ahora está creyendo en el Señor Jesucristo. Antes creía que Jesús era un simple profeta, un simple mortal, un simple hombre, pero ahora está creyendo que Jesús es el Dios todopoderoso. Ahora está creyendo que Jesús es Dios manifestado en carne. Ahora está viendo que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora está viendo que Jesucristo es el mismo ayer, el mismo de hoy, el mismo del mañana. Ahora está viendo que Jesús es el Dios único y verdadero. Y ahora se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Porque eso dice el verso 8, que él creyó y ahora toda su familia empezó a ser ganada para la obra de nuestro Señor. Y cada una de aquellas personas, no te lo leemos una vez más, y Crispo, el verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Ahora este hombre está llevando la palabra poderosa en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora este hombre tiene la certeza, ahora este hombre tiene la convicción, ahora este hombre tiene la seguridad. ¿Para qué es el bautismo? No es solamente una zambullida en el agua, no es para formar parte de un rótulo de una congregación, es para el perdón de todos los pecados. Y necesitamos en esta mañana entender que si tú no has sido bautizado en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, este bautismo es para ti. Aleluya, gloria a Dios. Es para ti, mi hermano, es para ti, mi hermana. Si nunca has pasado las aguas bautismales, nunca has sido invocado el nombre del Señor Jesucristo en tu vida, es necesario que te bautice, porque es para el perdón de los pecados. Cristo ahora tenía la seguridad, tenía la certeza de quién era Jesús. Antes lo rechazaba, pero ahora sabe que es el autor y consumador de la fe. Sabe que es el que le va a perdonar, sabe que es el que le ha dado la salvación. Oh hermano, mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, el verso 47. Porque justo era un hombre que le estaba recordando a Cristo quién era el que había muerto en la cruz del Calvario y cuáles eran los mandamientos que había dejado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, el verso 47. El Señor Jesucristo empieza a hablar con sus discípulos. Casi ya está por despedirse, porque el Señor va a ascender al
al cielo. Pero antes de ascender al cielo, el Señor le está diciendo, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es la comisión que nuestro Señor está dando a sus discípulos, aquellos hombres que en el futuro se van a convertir en los apóstoles del Señor Jesucristo, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vaya conmigo más adelante a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el verso 38, porque los discípulos, cuando recibieron esta palabra de Lucas capítulo 24, verso 47, todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero vemos en el capítulo 1 del verso 15 en adelante que ahora ellos son llenos del Espíritu Santo de Dios. Y en el capítulo 2, el verso 38, ahora están los apóstoles confirmando la palabra que el Señor Jesucristo les había hablado. Hechos capítulo 2, el verso 38, dice la Escritura: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo quiero repetir: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, mejor explicación no puede haber dentro del contexto bíblico para el perdón de los pecados. Necesitamos que el nombre del Señor Jesucristo sea invocado sobre nuestra vida. Por eso dije hace un momento, si nunca el nombre del Señor Jesucristo ha sido invocado sobre tu vida, hoy es el día, hoy es tu día en el cual nuestro Señor te puede perdonar de cada uno de tus pecados, de cada una de tus faltas. Podemos ver que los apóstoles comenzaron con la iglesia y no cesaban de predicar y de enseñar día y noche el evangelio y el plan de la salvación. Note que en el capítulo 2, verso 38, el apóstol Pedro está respondiendo juntamente con los apóstoles a la pregunta que hicieron las casi 3,000 personas. En el verso 37 le están preguntando a los apóstoles: ¿qué debemos hacer? Ya escuchamos la palabra, ya la escuchamos, ahora creemos en Jesús, que Jesús es el Cristo, ahora creemos que Jesús es Dios manifestado en carne, pero ¿cómo podemos hacer para que nuestros pecados sean borrados? ¿Cómo podemos hacer? Note el verso 37, dice la Escritura: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquellos casi 3,000 personas estaban compungidos en su corazón, sabían que habían pecado, sabían que le habían fallado, sabían que había un peso grande y enorme sobre sus hombros, y necesitaban saber cuál era la respuesta, cuál era la salida, cuál era la manera de cómo iban a ser perdonados de sus pecados. Por eso Pedro le dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Déjame decirte que no hay mejor explicación para alguien que quiera saber en este tiempo, que quiera saber cómo debe hacer para ser perdonado, cómo debe hacer para ser transformado. Imagínate, amado hermano, quizás el ejemplo no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero quiero mencionarte esto para que podamos entenderlo de alguna manera. Imagínate que tú estás pasando una necesidad económica fuerte y tú necesitas dinero. Estás pasando una necesidad económica fuerte y tú necesitas dinero. Digamos, tú necesitas $500.
Y vengo yo y te digo, mira hermano, aquí están $500 para que solventes tu necesidad. Y vienes tú y dices, no, muchas gracias, yo voy a ver cómo resuelvo mi problema. Pero yo te digo, hermano, aquí está este dinero, toma. No tienes que pagar interés, no tienes nada, toma, solventa tu necesidad. Pero vienes tú y dices, no, muchas gracias, yo voy a ver cómo resuelvo por mis propios medios. Yo voy a ver cómo hago lo que quiero hacer. Entonces te vas. ¿Recibiste la solución que tú querías? No. Todavía continúas con tu problema. Todavía continúas porque tienes que pagar o lo que necesitas solventar. Ahora estoy mencionando esto para que podamos entender muchas veces que oímos la palabra de Dios. La hemos oído. Todos los que estamos aquí hemos oído la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuántos creemos esa palabra? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Levanta tu mano. ¿Tú crees en la palabra de Dios? Levanta. Ok. Ahora, ¿cuántos ya se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo? Porque así dice la palabra de Dios. Oía, creía y se bautizaba. No es que solo oía, creía y ahí después me bautizo. Cuando yo crea conveniente, cuando Dios me ponga en el corazón, es que yo tengo que recibirlo. Es que un ángel tiene que descender del cielo para que me lo revele. No, mi hermano, la palabra de Dios está clara en esta mañana para cada uno de nosotros. Por eso podemos ver que cuando justo le lleva la palabra a Cristo y Pablo llega para confirmar la palabra, porque a lo mejor Cristo, usted sabe, era un líder de una congregación, a lo mejor pues en su interior decía, ¿cómo justo un hombrecito me va a venir a decir cuál es la palabra? Pero ahora llega el apóstol Pablo con autoridad, porque ya lo habían enviado los hermanos para que se fuera a Corinto y que estableciera una iglesia ahí. Ahora viene Pablo y confirma lo que justo le había predicado a Cristo. Ahora, hermano, volviendo al tema es, si todos ya escuchamos la palabra de Dios y todos la creemos, ¿qué impide para que sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Es que a mí me enseñaron una cosa hace tiempo. ¿Ok? Estamos hablando de que Cristo era un judío apegado a la ley. Pero cuando escucha la palabra de Dios, esa palabra que transforma, esa palabra que limpia, esa palabra que es capaz de sacar aquellos argumentos posiblemente erróneos o equivocados que tenía, Cristo permite que la palabra de Dios lo empiece a cambiar y ahora Cristo está creyendo, no solamente él, sino toda su casa está sirviendo a Cristo Jesús el Señor. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora, dije hace un momento, dije que muchas veces no nos bautizamos o no te bautizas por tantas razones, algunas que según tu criterio pueden ser de peso, pueden ser cosas grandes, pero déjame decirte lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que la gente oía, creía y eran bautizados. Vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí mismo te voy a enseñar o a mostrar algunos ejemplos al capítulo 8 para que podamos ver cómo la gente oía, creía y era bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Desde el momento que oía y creía, para que fuera bautizada no transcurrían horas, no transcurrían días, no transcurrían semanas, solamente era el momento indicado para que la gente lo hiciera. Hechos capítulo 8, el verso 12, mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, el verso 12. La escritura dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. Lo repetimos. Cuando oían a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Note, oía,
creían y eran bautizados en el glorioso nombre de Jesús. Aleluya. Allí mismo en el verso 36, capítulo 8, el verso 36, vamos a leer otro ejemplo. Capítulo 8, el verso 36, dice la escritura: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Se da cuenta? También este etíope eunuco oyó, creyó y se bautizó. Cuán importante es oír la palabra de Dios, pero cuán importante es también creer en la palabra de Dios. Y lo que viene a confirmar la palabra de Dios es cuando nosotros nos bautizamos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Note que no fue Felipe quien le dijo al eunuco: aquí hay agua para que te bautices. Fue el eunuco el que le dice: Felipe, allá hay un charquito de agua. No se mira tan buena esa agua, pero es un charquito de agua. Yo me puedo sumergir ahí, me puedes sumergir y me puedes bautizar, me puedes invocar. Porque cuando usted lee la porción que estamos mencionando del etíope, notamos que él iba leyendo la escritura, precisamente al profeta Isaías. Y Dios llevó al siervo Felipe para que le explicara, para que le hablara la palabra, para que le hablara el evangelio, para que este hombre fuera confirmada su fe, para que este hombre ahora creyera. Y ahora él mismo está diciendo: ahí hay agua para que yo me bautice. Ahí está un charquito. Si viviera en la Florida, debe haber dicho: cuidado con los cocodrilos, pero ahí está un charquito, nos podemos bautizar rápido. No pasa tanto problema, pero le podemos bautizar. Y Felipe le bautizó en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Hermano, necesitamos entender que es necesario oír, creer para ser bautizado. Oh, hermano, queda más claro que para ser bautizado no necesitamos tener una cuenta millonaria, no necesitamos ser blanquitos o morenitos, no necesitamos ser ricos o pobres, no necesitamos nada de eso. Lo único que necesitamos es oír, creer para ser bautizado en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Ahí mismo en el capítulo 9, vaya conmigo en el capítulo 9, te estoy mencionando algunos ejemplos para que puedas ver cómo estas personas no esperaban semanas, no esperaban meses, no esperaban años para ser bautizados. Mira, en Hechos capítulo 9, el verso 17 y 18, dice la palabra del Señor. Capítulo 9, verso 17, dice la escritura en el nombre de Jesús: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciban la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El verso 18: y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista. ¿Y qué sucedió? Después del milagro, después que es lleno del Espíritu Santo, después que le caen como escamas de los ojos, dice: y levantándose fue bautizado. ¿Por qué la gente era bautizada en el mismo rato, en el mismo momento? ¿Por qué la gente no decía: no, para la próxima semana, pastor? Ay, no, mejor para la próxima semana, para el próximo mes. Lo voy a pensar. Que sea Dios que me dé dirección. ¿Por qué la gente lo hacía en el momento? Porque ellos comprendían que el bautismo es para el perdón de los pecados.
es para el perdón de los pecados. Si no hay sumergimiento en agua, no hay perdón de pecado. Si no hay el nombre del Señor Jesucristo que se invoca al momento que te sumergen en el agua, mi hermano, no hay remisión de pecado. Y por lo tanto, como veniste, así te regresas para tu casa. Así te regresas a continuar con lo que tú estás haciendo. Por eso es que la gente no esperaba el siguiente día. La gente en el momento se bautizaba, porque sabían que ahora todos sus pecados habían sido perdonados, todos sus pecados habían sido borrados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Mire otro ejemplo allí mismo en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, el verso 44 en adelante. Notamos otro grupo de hermanos que no esperaron para el siguiente día. Hay un dicho que dice por allí: no dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Hechos capítulo 10, el verso 44 dice: mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Verso 48: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oyeron, creyeron y se bautizaron. Esa es la fórmula para poder bautizarse. No necesitamos un estudio de 6 meses, de un año. No necesitamos que venga un teólogo de otro país. Lo que necesitamos es lo que la palabra de Dios nos dice: escuchar el Evangelio, arrepentirnos, creer y ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Cornelio y toda su casa fueron bautizados en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has escuchado tú la predicación del Evangelio? ¿Cuántas veces? Si se puede recordar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la predicación del Evangelio? ¿Cuántas veces usted ha oído esta palabra gloriosa? ¿Ya creyó? ¿Cuántos creen esta mañana? Levanta tu mano. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Baja tu mano. Te felicito porque crees. Te felicito porque escucha la palabra de Dios. Porque usted cree de todo su corazón, pero ¿ya se bautizó? ¿Ya se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de todos sus pecados? ¿Ya fue bautizado? ¿Ya fue invocado el nombre del Señor Jesucristo en su vida? Hermano, note que Cristo era un principal de una iglesia. Y yo me imagino que Cristo ha de haber tenido sus luchas, especialmente cuando justo le decía: oye Cristo, lo que estás creyendo, te hace falta algo para lo que tú estás creyendo. Por donde tú estás caminando no es tan bueno. Ya imagino que Cristo ha de haber puesto sus luchas, haber puesto barreras para que justo le llevara esa palabra y que pudiera entender. Usted sabe, a veces cuando le queremos hablar a la gente, especialmente cuando han sido criados en la iglesia tradicional o han crecido en otra congregación, lo primero que dicen: eso no lo había oído nunca, eso es nuevo para mí. No, tú eres un antibíblico, tú estás fuera de base bíblica. Pero la gente está poniendo barreras. A lo mejor Cristo hacía lo mismo. No, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este Cristo va a ser mayor que nuestro padre Abraham? ¿Cómo es posible que este Cristo del cual tú hablas es mejor que Moisés, que nos trajo la ley, que nos trajo esta palabra bendita? Y ahí estaba poniendo sus luchas, pero ahí estaba justo, orando, ayunando, buscando la presencia de Dios, diciendo: Señor, Cristo, rompe esas cadenas,
Rompe esas ataduras. Señor, que este hombre venga a tus pies, que venga a tus pies. Y cuando ese hombre se convierta toda su casa. Y ahora toda la gente que se congregaba en aquella iglesia habían sido impactadas por la poderosa palabra del Señor Jesucristo. Ahora esa gente notaron que Cristo, como que su predicación era un poquito diferente ahora. De ser una predicación sencilla, ahora es una predicación pentecostal, apostólica del nombre del Señor Jesucristo. Ahora Cristo está hablando de la poderosa palabra de Dios y la gente está notando, la gente lo está sintiendo. Oh, mi amado hermano, es importante que nosotros entendamos que necesitamos oír esta palabra. Y qué bueno que la estás oyendo y qué bueno que la estás creyendo, pero necesitamos ir un poquitito más allá de eso. Necesitamos entender que el bautismo es para el perdón de nuestros pecados. Si no hay bautismo, no hay perdón de pecado, mi hermano. Si no hay bautismo invocando el nombre del Señor Jesucristo, no hay remisión de pecado. A lo mejor, y déjame decirte, te voy a hablar por criterio personal, a lo mejor has sido bautizado de otra forma. A mí me bautizaron cuando yo era un niño, me bautizaron de 7 años. Yo no sabía, no tenía el entendimiento claro. Yo no sabía, solamente me dijeron, ahí está, estos son tus padrinos, y me presentaron y ya. Me bautizaron. Yo no tenía esa claridad, pero ahora, mi amado hermano, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la seguridad, tenemos la certeza de entender por qué es el bautismo. ¿Para qué es el bautismo? Es para el perdón de nuestros pecados. Invocamos el nombre del Señor Jesucristo porque fue aquel que pagó por cada una de nuestras faltas, por cada una de nuestras iniquidades. Póngase en pie en esta mañana. Ahora Cristo está alabando y glorificando al Señor. A lo mejor Cristo recibió el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Ahora Dios envía al apóstol Pablo para que confirme la obra que se había iniciado en esa ciudad llamada Corinto, que por cierto estaba llena de idolatría, estaba llena de perversión, estaba llena de tantas cosas más, igual a lo que vivimos nosotros hoy en día. Pero ahora el Señor está diciendo a Pablo: Pablo, no temas ni desmayes, no caigas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Hermanos, Dios tiene mucho pueblo en este lugar, muchísimo pueblo en este lugar, y usted y yo somos los que el Señor ha traído para que llevemos esta poderosa palabra, para que más personas como Cristo y otras personas puedan venir a los pies del Señor y Salvador Jesucristo. Usted y yo, mi hermano, somos los comisionados por nuestro Dios para que llevemos las buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo vas a enseñar algo que tú no lo has vivido? ¿Cómo vas a hablar de un bautismo que tú no lo has practicado? ¿Cómo vas a hablar de un Cristo del cual tú no estás convencido? ¿Cómo le vas a decir a alguien: tú necesitas ser perdonado de tus pecados, cuando tú has estado viniendo, regresando, viniendo, regresando, oyendo, creyendo, pero te has quedado hasta allí y no has permitido que el nombre del Señor Jesucristo sea invocado sobre tu vida? ¿Cómo hablarás de algo que tú no has vivido? ¿Cómo dirás: se siente maravilloso cuando eres sumergido en esas aguas y el nombre santo del Señor? Porque no hay otro nombre bajo el cielo, mi hermano, dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Así lo dice Hechos capítulo 4, el verso 12. También Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, mi amado hermano, ¿cómo podemos hablar de algo que nosotros no hemos vivido? De algo que nosotros no hemos experimentado. Necesitamos oír la palabra de Dios.
amén. Necesitamos creer en esta palabra. Necesitamos ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Si tú nunca has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, esta mañana bien puedes. Gloria a Dios. Te reto a que vengas delante de la presencia del Señor. Te he presentado algunos ejemplos y todavía hay muchos más que te podría seguir enseñando, pero creo que lo que te he enseñado esta mañana es más que suficiente para que podamos entender que necesitamos participar de todo lo que participó nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo murió. También cuando nosotros nos bautizamos, estamos recordando o participando de la sepultura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este altar está abierto, mi hermanos. ¿Quieres pasar a este altar? Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedir al Señor. ¿Tú quieres ser bautizado en esta mañana? Bien puedes, tenemos agua, tenemos bautisterio, tenemos todo lo necesario, pero lo más importante, el nombre del Señor Jesucristo está para perdonarte, está para limpiarte. Como dije hace un momento, estás pasando una necesidad económica, estoy para ayudarte. Aquí está, hermano, toma, solventa tu necesidad. Pero muchas veces por el orgullo, muchas veces por el que dirá, sencillamente regresas con las manos vacías. Yo quiero que en esta mañana tú regreses a tu casa limpio, transformado por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Yo no quiero que tú regreses como veniste. Aleluya. Estoy hablando espiritualmente. No quiero que regreses como veniste. Así como centro esta mañana, no quiero que regrese. Quiero que regrese limpio, que regrese transformado, que regrese perdonado de cada uno de sus pecados. Vamos a hacer a un lado aquellos pensamientos, decir, no, es que yo en mi iglesia así creía, así me enseñaron. No, mi hermano, creamos lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. La palabra de Dios dice que necesitamos arrepentirnos, necesitamos bautizarnos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Este altar es abierto, mis hermanos. Vamos a pasar a orar el altar y vamos a empezar a clamar a nuestro Dios. Vamos a comenzar a darle gracias al Señor. Gracias por su misericordia. Cierra tus ojos, mi hermano. Pasa a este altar. Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias por su palabra. Gracias por su misericordia. Gracias por todo lo que tú nos has dado, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, oh Dios eterno. Señor, te damos gloria y honra en esta mañana. Señor, te bendecimos. Señor, te damos alabanza. Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el Alfa y Omega. Tú eres el príncipe de los pastores. Tú eres la rosa de Sarón. Tú eres la roca inconmovible. Oh, mis hermanos, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento nos van dirigiendo, nos van señalando hacia un único Dios. Y ese Dios no es anónimo. Ese Dios tiene un nombre y es un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Y ese nombre, cuando lo invocan en los cielos, cosas tremendas ocurren. A tal ejemplo como que la rodilla de los que están arriba se dobla, los que están en la tierra se dobla, y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Padre amado, Señor, abre, Señor amado, el entendimiento de tu pueblo. Abre el entendimiento de tu pueblo, mi Señor, para creer las Escrituras. Lo crees en tu corazón, mi hermano. Lo crees en tu corazón. Si lo crees en tu corazón, bien puede. No hay ningún impedimento. No hay ningún tropiezo. No hay nada que pueda impedir que seas bautizado en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. No hay nada que te pueda detener. La palabra de Dios es clara, no hay más que añadirle, no hay que quitarle, es simple y práctica para que podamos entender que solo hay perdón, solo hay restauración
salvación a través del nombre precioso del Señor Jesucristo. Señor amado, te doy las gracias, Señor, en esta hora. Gracias, mi Dios eterno, Señor. Toca tu pueblo, Señor. Toca tu pueblo, mi Dios. Vamos, iglesia, clama, clama, clama. Es momento de decir, Señor, confirma tu palabra. Es momento de decir, Señor, ¿qué está pasándome? ¿Por qué he dejado pasar el tiempo? ¿Por qué han pasado las semanas? ¿Por qué han pasado los meses? ¿Por qué han pasado años y yo todavía continúo sin bautizarme? Todavía continúo viviendo la vieja manera de vivir. Todavía continúo en el pasado, mi Dios, en el nombre de Jesús. Abre, Señor, nuestro entendimiento, que podamos entender. No se trata del pastor, no se trata del lugar, no se trata de alguien, se trata de obedecer tu palabra bendita en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, confirma, mi Dios, confirma tu palabra en esta mañana, Señor. Confirma tu palabra, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Confirma tu palabra, mi Dios. Esos dones y llamamientos que tú has puesto en tu pueblo, Señor. Esa obra que quieres alcanzar, oh Dios. Hay tremendas obras, Señor. Hay mucho trabajo que hacer. Oh, mira cuánto los campos están listos para la siega. Están blancos. Están listos para la siega. Aleluya, oh mi hermano, mi hermana. Nuestro Dios te está llamando. Es Él el que te está llamando. Había un hombre llamado Justo. Tú eres un justo en esta mañana delante de la presencia de Dios. Dios te quiere utilizar para llevar su nombre a aquellas almas que se han quedado en el camino. Aquellas almas que se han quedado en el camino, aquellos que se han rendido, aquellos que han tirado la toalla, aquellos que se han quedado atrapados por las cosas de este mundo. Vamos, iglesia, dile al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí hay un justo, mi Dios, aquí hay un hombre que está dispuesto, aquí hay una mujer que está dispuesta, mi Señor. Que hay un hombre y una mujer que está dispuesto. Si tú has oído esta palabra en esta mañana, mi hermano, y tú lo crees en tu corazón, bien puedes. No hay ningún estorbo, no hay nada que te pueda detener, no hay nada que pueda impedir que tú seas bautizado en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Oh, mi Dios, tú eres bueno, Señor. Confirma en tu pueblo, mi Dios. Confirma en tu pueblo, Señor amado. Confirma en tu pueblo, Señor. Que puedan regresar, Señor amado, transformados y llenos de tu Espíritu, Señor. Que puedan regresar perdonados de todos y cada uno de sus pecados. Que puedan regresar, Señor, regocijándose, Señor, de haber creído, oh iglesia de Dios. Es necesario oír, es necesario creer, pero lo más importante, que pueda ser bautizado en el nombre precioso del Señor Jesucristo. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Necesitamos creer en esta mañana. Necesitamos creer la palabra del Señor Jesucristo. Necesitamos creer que el Señor está aquí, que Él te ha traído en esta mañana para revelarte tu palabra, para revelar más de ti, para que puedas comprender cuán grande propósito tiene el Señor para cada uno de nosotros, para que puedas entender cuán grande propósito tiene el Señor para cada una de nuestras vidas. Señor, te damos las gracias en esta mañana, Señor, porque nos has revelado tu palabra, Señor. Nos has revelado tu palabra, Señor amado.
Hemos oído tu palabra, Señor, la creemos con todo nuestro corazón. Y hemos decidido bautizarnos. Hemos decidido bautizarnos en tu nombre santo. Hemos decidido tomar esa palabra. Hemos decidido, Señor, cumplirla al pie de la letra. Hemos decidido, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios, por toda tu misericordia, por todo tu amor, por toda tu fidelidad, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor amado. Te alabo y te bendigo, mi Rey. Te alabo y te bendigo, Jesús. Porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Para siempre es tu misericordia. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por todo lo que tú has hecho. Por todo lo que tú has hecho, Señor. Por todo lo que tú haces en nuestra vida. Señor, gracias. Porque tú tienes mucho pueblo en este lugar, comenzando desde allá, desde Pajoc, Belgrade, Salve, acá, Señor, todos estos pueblos, Montura, Señor, Molje, Lafer, Señor, tantos pueblos que hay por esta zona, Señor. Yo sé que tú tienes bastante pueblo en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Mi Dios te alabo, mi Dios te alabo, mi Dios te alabo, mi Dios te alabo, mi Dios, gracias, Señor. Yo quiero ser como justo, yo quiero llevar esa palabra, yo quiero llevar ese evangelio a cuanta persona tú me lo permitas. Quiero enseñarles esta palabra poderosa, mi Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque nos ha revelado tu palabra. Nos ha revelado tu nombre. Nos ha revelado lo que tú eres, Señor. Lo que tienes para nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Todos los ejemplos que encontramos en la Biblia de personas que fueron bautizadas, luego de haber salido de las aguas bautismales, continuaban contentos, alegres y felices sus caminos. Porque ahora ellos tenían la seguridad, ellos tenían la seguridad.